En 1983 fue fundada una de las mayores denominaciones presbiterianas de los Estados Unidos. Esa fue una iglesia que surgió como una congregación histórica, una congregación bíblica reformada, y su trabajo en los Estados Unidos fue una gran bendición. Muchas personas se añadieron a la iglesia, muchas personas conocieron a Cristo a través del trabajo, de los esfuerzos misioneros, de toda la labor de esta iglesia, que fue una bendición en su tiempo y que fue creciendo al punto que en el 2018 era una membresía de 1.352.678 miembros. Imagínense ustedes, todas esas personas se congregaban en las iglesias de esa denominación. Obviamente es un trabajo arduo, un trabajo maravilloso, ¿no? De poder evangelizar y llegar a tanta gente. Sin embargo, la historia no es tan hermosa, tan bonita, porque esa denominación presbiteriana, reformada, bíblica, a medida que fue pasando el tiempo, fue abandonando la sana doctrina, fue abrazando la teología liberal y fue pervirtiendo la doctrina de la congregación. Y en el 2011, esa iglesia aceptó la ordenación de ministros homosexuales. Y en el 2014, esta iglesia aprobó la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo. Y es interesante, ¿no? Ver esa realidad, esas dos realidades, ¿no? La iglesia como comienza, como es fundada, como trabaja para la gloria de Dios, cómo Dios usa a esa congregación y a estos pastores, a estos presbíteros, cómo ellos logran alcanzar tantas personas, cómo en su trabajo produce un fruto, pero también la otra realidad, ¿no? La realidad de dejar entrar la falsa doctrina, de dejar entrar una teología, una doctrina totalmente extraña y contraria a la palabra. El resultado obviamente es que cuando esta iglesia se desvía de esta manera, pues muchos de los cristianos verdaderos que se congregan en esas iglesias, pues tienen que salir de allí y formar una nueva agrupación y defender la doctrina bíblica. Y es interesante ver esta situación y nos duele como iglesia ver esos casos porque son hermanos, iglesias hermanas, y nos duele. Personas cristianas que dejaron entrar la falsa doctrina y que nunca se arrepintieron de su extravío, nunca enderezaron sus pasos, sino que perseveraron en el mal, y muchos creyentes verdaderos tuvieron que salir de allí. Y uno se pregunta cómo es que lo que empezó tan bien, de un momento a otro termine tan mal, ¿no? ¿Cómo es posible que lo que fue bendición para una tierra, para una nación, termine de esa manera desviándose y torciendo la sana doctrina? ¿Podemos nosotros como iglesia evitar caer en una situación semejante? ¿Podemos evitar caer en ese mal? Es la pregunta que nos podemos hacer. Y hoy vamos a hablar acerca precisamente de la responsabilidad que como creyentes tenemos ante la verdad de Dios. Esa verdad que nos ha sido dada, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la sana doctrina, la responsabilidad que tenemos como creyentes ante la verdad. Hoy continuamos con nuestra serie expositiva de las epístolas del apóstol Juan. Tenemos un lema que es Jesucristo, la vida, la luz y la verdad. Estamos estudiando ya la segunda epístola y este es nuestro sermón número 58 de esta serie, que se titula Responsabilidad ante la verdad. Así se titula nuestro mensaje de hoy. Responsabilidad ante la verdad. Vamos a estar estudiando en esta ocasión segunda de Juan,
el versículo 8. Segunda de Juan 1:8 dice: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Ese va a ser el texto de nuestro estudio el día de hoy. Recordemos el contexto. Juan escribe a una iglesia que está pasando por falsa doctrina, un tiempo en donde los falsos maestros gnósticos, aprovechándose de la hospitalidad de los cristianos, estaban entrando a sus casas, entrando a sus congregaciones locales, trayendo una falsa doctrina y haciendo que estas personas se aparten de la verdad, ¿no? Y en medio de esa situación, pues el apóstol Juan escribe las tres epístolas, y esta segunda epístola la escribe haciendo un énfasis en la verdad, ¿no? El tema de la carta es ese, la verdad. Y lo que vamos a estar haciendo a través de este estudio de segunda de Juan es viendo 10 enseñanzas acerca de la verdad. Es lo que estamos haciendo en esta serie en la segunda epístola de Juan. Hoy continuamos con la séptima enseñanza acerca de la verdad, donde Juan nos habla de la responsabilidad del creyente ante la verdad. La responsabilidad que como creyentes tenemos ante la verdad que hemos recibido de Dios el Padre, que es su palabra. Y en el estudio pasado, si ustedes recuerdan, vimos que el apóstol advierte, ¿no? Advierte a la iglesia acerca de muchos enemigos de la verdad, muchos engañadores que han salido por todo el mundo. Y hoy en el texto que acabamos de leer, el apóstol, basándose en esa advertencia que le acaba de hacer a la iglesia, le recuerda su responsabilidad y las consecuencias de cumplir o no con esa responsabilidad. Y es lo que vamos a estar viendo, si Dios nos lo permite, a través de 3 sencillos puntos. Vamos a empezar o a entrar en materia con nuestra enseñanza hoy. El primer punto de nuestra enseñanza se titula En deuda con la verdad. Y en nuestro texto Juan comienza diciendo, miren lo que empieza a decir allí en segunda de Juan 1:8, dice: mirad por vosotros mismos, hasta ahí nomás vamos a leer, mirad por vosotros mismos. Así empieza diciendo este texto. Entonces, después de su advertencia general acerca de los falsos maestros, acerca de los engañadores, ahora el apóstol hace una aplicación personal a la iglesia. Ya no habla en general, sino específicamente a la iglesia, y les dice unas palabras muy interesantes acerca de lo que ellos tienen que hacer en esa situación, ¿no? Una aplicación personal a la iglesia en medio de esa situación de falsa doctrina que están viviendo. Y comienza con una palabra importante que es mirar, ¿no? En nuestras Biblias, la Reina Valera se traduce mirar. Y esa palabra significa ver, significa observar, discernir, percibir, guardar. Miren todo lo que significa esta palabra, ¿no? Y hacia qué va enfocado. Dice ver, observar, pero también discernir, percibir o guardar. Y ante la situación que ha presentado previamente el apóstol Juan, ahora está llamando a la iglesia a cuidarse a sí misma, ¿cierto? Dice, se han levantado muchos engañadores que están por todo el mundo, dice, por tanto, entonces ustedes cuídense, ¿cierto? Entonces ustedes cuídense a sí mismos, está diciendo el texto. Pero ¿qué significa ese llamado particular para esta iglesia de cuidarse, ¿no? De cuidarse a sí mismos? ¿Qué significa para ellos, para esa congregación a la que escribe Juan? Pues primeramente es un llamado individual, es decir, para cada creyente. Es un llamado para que cada uno de los creyentes, cada persona que hace parte de la congregación, se cuide de los engañadores, pero también es un llamado colectivo. Recordemos lo que Juan nos ha estado diciendo a través de toda la carta acerca de la iglesia. Juan nos ha estado enseñando que nosotros somos muchos miembros, pero aunque somos muchos miembros, en realidad somos un solo cuerpo en Cristo. Y eso es importante porque Juan, cuando nos llama a cuidarnos, nos llama a cuidarnos individualmente a cada uno de nosotros, ¿cierto? Pero también de manera colectiva, como iglesia. Debemos cuidarnos los unos a los otros como creyentes. La pregunta es, ¿cómo miramos por nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo podemos cuidarnos? ¿Cómo miramos por nosotros mismos? Pues cada uno de estos enemigos de los que Juan nos hablaba en la enseñanza pasada,
operan de maneras diferentes, ¿no? Y debemos tener cuidado con cada uno de manera particular. Ustedes recordarán los enemigos de la verdad de los que hablamos, pues cada uno de ellos opera de una manera diferente y hay que cuidarnos particularmente de cada uno de ellos. Hablemos primeramente de la carne. Ella, como enemigo de la verdad, nos incita al pecado, ¿no? Nos incita a negar la verdad por beneficio propio. Esa es la carne. Nos incita a negar la verdad por beneficio propio. Es la que nos anima a evadir nuestras responsabilidades, ¿no? A excusarnos para tratar de quedar bien, a no ser responsables. La carne siempre está allí, tratando de evadir la realidad. ¿Cómo nos cuidamos de ese enemigo? Pues el apóstol Pablo nos da unas directrices específicas en Gálatas 5, del 16 al 18. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis, lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, el apóstol Pablo aquí nos habla de la guerra que vive el creyente, ¿no? Claramente nos está hablando de esa guerra contra su carne, contra las concupiscencias de su carne. El hombre nuevo está en guerra con el hombre viejo. Y nos da una directriz específica con respecto a esa guerra. ¿Cuál es? Dice: anden en el Espíritu, ¿cierto? Anden en el Espíritu para que no terminen satisfaciendo los deseos de su carne. El creyente debe ser guiado por el Espíritu si no quiere terminar siguiendo la dirección de su carne. El creyente debe ser guiado por el Espíritu. Debe aprender a ser guiado por el Espíritu cada día más, cada día en la palabra. Y esa dirección, esa directriz del Espíritu, no es a través de emociones, no es a través de misticismo, como algunos piensan que ser guiados por el Espíritu es como sentir un deseo de hacer algo, ¿no? O es como sentir una incomodidad para no hacer algo, no. El Espíritu nos guía por su palabra. Y esta es una directriz del apóstol muy apropiada en medio de las circunstancias que está pasando la iglesia de falsas doctrinas, ya que en medio de esas situaciones, pues uno no debe dejarse guiar por la carne, ¿cierto? Por sus deseos, por sus emociones, sino que cuando hay falsa doctrina, la iglesia debe dejarse guiar por el Espíritu, debe buscar la guianza del Espíritu. Y como les digo, no es la guianza mística, que algunos dicen que el Espíritu los guió con un sentir o con un miedo o con lo que sea. No, la guianza del Espíritu es por la palabra. Dios habla a través de su palabra. Dios nos da directrices a través de la palabra, nos enseña, nos habla a través de ella. Y es así que el creyente debe ser guiado por el Espíritu y no satisfacer los deseos de su carne. La carne nos tiende a todo lo que es contrario a la ley de Dios. La carne se opone a la ley de Dios, se opone al amor, lo hemos visto. Y si uno le da rienda suelta, pues obviamente va a terminar afectado, va a terminar mal. Pero Dios nos llama a andar en el Espíritu y a no satisfacer los deseos de la carne. Cada creyente debe aprender a conocer a Dios, su doctrina, su evangelio, y llegar a abrazar la palabra de Dios como su norma de fe y conducta. Eso es ser guiado por el Espíritu. Entonces, la carne nos dice: haz esto, pero la Biblia dice: eso no se hace, eso está mal, eso es pecado, ¿cierto? O la carne dice: no hagas esto, y la Biblia dice: hazlo. Es una guerra constante, pero el creyente, a medida que va creciendo en el Señor, va aprendiendo a vivir conforme al Espíritu. Y yo les animo, mis hermanos, vivamos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de nuestra carne. Otro enemigo de la verdad que hemos identificado a través del estudio de las epístolas de Juan es el enemigo, es Satanás, ¿no? Como padre de mentira se dedica a eso, a la mentira, al engaño, lo hemos visto. A tratar de apartar al creyente de su fe, como en el caso de Job, ¿ustedes recuerdan?
Recuerdan que el diablo le dice a Dios, déjalo a ver si no blasfema, ¿cierto? Ese era el objetivo de Satanás, incitar a Job a negar a Dios. ¿Cómo hacerle frente a ese enemigo de la fe? Pues el apóstol Pedro nos habla al respecto en Primera de Pedro 5, del 8 al 11. Miren lo que dice este texto. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, este texto también es muy claro, ¿no? Contra la carne tenemos una directriz. Dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis sus deseos. Pero contra Satanás también. Notemos que la Biblia no nos llama a echarlo fuera. El apóstol Pedro no nos llama a pelear con él con gritos, con órdenes, pisoteándolo. Sino que como en el caso de Job, lo que Pedro dice es que lo resistamos firmes en la fe. Miren esto. Miren que no nos está dando la potestad del poder para acabar con el diablo, sino que nos dice que lo resistamos firmes en la fe. Y otra vez aquí la forma de hacerle frente al enemigo tiene que ver con la palabra, con la fe, ¿no? Ante el ataque de Satanás, el creyente solo le puede hacer frente cimentado firmemente en la fe verdadera. Solamente si estamos cimentados firmes en la fe verdadera, en la palabra de Dios. En medio de la prueba, Dios está perfeccionando. Miren ese texto tan bonito. Dice que el Dios de toda gloria nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. En medio de la prueba, Dios nos está fortaleciendo, nos está estableciendo. Dios está haciendo su obra en nosotros. Dios nos está limpiando, nos está afirmando, nos está perfeccionando. Así que es Dios el que está haciendo. Resistamos firmes en lo que Dios dice en su palabra, firmes en la palabra, en la fe, que la prueba no dura para siempre. Dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Debemos confiar, esperar en la bondadosa mano del Señor, porque Él nos ha apartado de nosotros. En la prueba a veces pensamos que Él no está con nosotros. En la prueba a veces pensamos que Él se fue y nos dejó, pero Dios dice que Él está haciendo una obra que no entendemos, no la entendemos. Que contendemos muchas veces con esa obra, sí, lo hacemos muchas veces, es desesperante un tiempo de prueba, pero Dios está haciendo su obra y debemos resistir firmes en lo que hemos aprendido en la palabra, en lo que dice la Biblia. Sí, nos vamos a sentir tentados, como dijo el diablo en el caso de Job, nos vamos a sentir tentados a blasfemar, nos vamos a sentir tentados a apartarnos de Dios, nos vamos a sentir tentados a todo eso. Pero la Biblia dice, al cual resistid firmes en la fe. El Señor está con nosotros. Confiemos en Él. Y el otro enemigo es el mundo, que es contra el que Juan está aquí en este texto, hablando específicamente, ¿no? Como ya vimos, el mundo intenta engañar y apartar al cristiano de la verdad por medio de ideologías, movimientos, filosofías, tradiciones, enseñanzas, falsas doctrinas, religiones, como el gnosticismo, ¿cierto? Ahora, la pregunta es, ¿cómo nos cuidamos de esa falsa doctrina? ¿Cómo nos cuidamos de todo este engaño de Satanás? Pues Pablo lo enseña claramente en Romanos 2.1. Hemos hablado, 12.1. Hemos hablado un poco acerca de esto que Pablo dice aquí. Se los voy a leer, dice Romanos 12.2. Es Romanos 12.2, perdón. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, como creyentes, ante el ataque de Satanás, que es continuo, que hemos visto que da por medios de comunicación, a través del gobierno, a través de las entidades que supuestamente cuidan
a la sociedad, a través de organizaciones internacionales, a través de muchos medios. Satanás está esparciendo su doctrina, la doctrina del sistema de este mundo que es pecaminosa y contraria a Dios, la doctrina del anticristo, dice la Biblia, dice Juan. Entonces, como creyentes, como iglesia, tenemos la responsabilidad y el deber de transformarnos, dice el apóstol Pablo. Transformarnos. ¿Cómo? Renovando nuestra mente por medio de la palabra de Dios. De lo contrario, terminaremos conformando nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestras acciones a lo que el mundo dice. Vamos a terminar conformándonos a este mundo. Y Pablo es específico al decir, no os conforméis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cuántas personas que profesan una fe cristiana no andan por allí viviendo como el mundo? Se dicen ser creyentes, pero ellos están conformando su vida, su corazón, sus hogares, sus hijos al mundo. Pero Dios nos dice que tenemos un deber frente a ese enemigo que es el mundo, y es estar renovando nuestra mente a través de la palabra de Dios. Esos son los deberes del creyente. Y como podemos ver, la manera en que debemos cuidarnos de los enemigos de la verdad, todas tienen que ver con la palabra de Dios. Todas se enfocan en la palabra de Dios. Allí es donde está el asunto. Y no es casualidad que el apóstol Pablo llame a la palabra la espada del Espíritu. ¿Se acuerdan de la figura del guerrero que usa el apóstol Pablo para hablar de la guerra que nosotros tenemos por la verdad? Pues en esa guerra el arma ofensiva es la palabra de Dios. El arma ofensiva es una espada, en la imagen que nos proyecta el apóstol Pablo. Y esa espada es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La guerra la libramos con la palabra de Dios. Desafortunadamente, muchas veces el cristiano es muy perezoso. Él puede durar 1 o 2 horas pegado a un celular. Puede ver Facebook, puede ver WhatsApp, puede ver todo esto, lo puede durante horas mirar. Pero si se pone a leer un capítulo de la Biblia, muchas veces se duerme. Y eso es un pecado, eso es un problema que tenemos como iglesia, más en este tiempo donde la gente está tan entretenida que no tiene tiempo para Dios. No tiene tiempo para su evangelio, para aprender, para conocer. No tiene 1 hora para hacer instituto bíblico en la semana. Cuando la citan a la iglesia, cuando va a venir a la congregación, muchas veces llega tarde. No tiene tiempo para Dios, pero tiene tiempo para un montón de tonterías que no sirven absolutamente para nada. Y este es un llamado de Dios, ¿no? Este es un llamado de Dios aquí en este texto. Si queremos afirmarnos en la fe, debemos conocer la palabra. Debemos leerla, debemos escucharla, debemos escudriñarla, debemos estudiarla para poder afirmarnos en la fe, para poder renovar cada día nuestra mente, nuestras vidas, conforme a la palabra de verdad. De lo contrario, vamos a terminar pensando como el mundo. Vamos a terminar adoptando el pensamiento del mundo. Pero Juan no se queda allí, no se detiene enseñándonos acerca de nuestra responsabilidad. Él también nos recuerda las consecuencias de la negligencia. Tenemos unas responsabilidades y si no las cumplimos y si somos negligentes, ¿qué pasa? Ese es nuestro segundo punto, que se titula Consecuencias de la negligencia. En nuestro texto Juan continúa diciendo, estamos en 2 de Juan 1:8 que dice, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Entonces, miren ese texto que es muy apropiado, ¿no? Para la situación que está afrontando la congregación. Dice, mirad por vosotros mismos, la advertencia de Juan. Miren por ustedes mismos, cuídense para que no pierdan el fruto de su trabajo. Entonces, como podemos ver, hay un para, ¿no? Y el para siempre nos habla de propósito. ¿Cuál es el propósito? Aquí Juan nos está mostrando el propósito y ese propósito es doble. Por un lado es evitar unas consecuencias malas, negativas, y por otro lado es disfrutar de unas consecuencias buenas. Y en este segundo punto hablamos de las consecuencias malas que buscamos evitar. Ese va a ser este segundo punto que se titula Consecuencias de la negligencia. Vamos a ver qué es lo que vamos a evitar. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si conociendo la responsabilidad
que tenemos de haber recibido la verdad del Evangelio, somos negligentes y no nos cuidamos, como dice el apóstol. ¿Qué pasa si no miramos por nosotros mismos? ¿Qué pasa si no peleamos contra estos enemigos de la verdad, sino que simplemente los dejamos tranquilos? ¿Qué pasa? Pues hay una consecuencia, y esa consecuencia es una pérdida, dice el texto. El apóstol dice que vamos a perder algo. La pregunta es, ¿qué perdemos? Pues el texto nos dice, el fruto de vuestro trabajo. Ahora, ¿qué significa estas palabras, el fruto de nuestro trabajo? Notemos que no dice el fruto de la obra de Cristo o del trabajo de Cristo, que sería la salvación, ¿no? Recordemos que la salvación es la obra de Cristo, no la nuestra. Si dijera, perdéis la obra de Cristo, pues estaría diciendo que perdemos la salvación. Pero no está diciendo así. El apóstol dice que no perdamos el fruto de nuestro trabajo. Y ese trabajo es interesante porque recordemos que Juan escribe a una iglesia. La iglesia es la obra soberana de la gracia de Dios, pero también requiere un trabajo de los involucrados. Si ustedes piensan en lo que es la iglesia, es trabajo. ¿Cómo empieza una iglesia? La iglesia empieza evangelizando, generalmente 1 o 2 hermanos, 3 hermanos, un grupito se reúne y empiezan a sembrar la palabra de Dios. Se van añadiendo personas y va creciendo en número. Pero el crecimiento no solamente es numérico. A medida que un pastor estudia la escritura, va creciendo en el conocimiento de la palabra y su iglesia también con él, porque no solamente crece el pastor, sino que la iglesia crece con él porque él expone lo que va aprendiendo. Una iglesia bíblica, a medida que pasa el tiempo, va madurando en su pensamiento, va madurando en su teología, va madurando en su doctrina y va madurando en su práctica también. Las iglesias de los primeros siglos fueron el resultado del trabajo apostólico. Ustedes recordarán, Jesús le dice a sus apóstoles, vayan y hagan discípulos. Los apóstoles hacen discípulos, hacen iglesia, ¿cierto? Y en esas iglesias los apóstoles ponen pastores, establecen gobiernos locales y la obra va creciendo, se va fortaleciendo. Y ese crecimiento en la fe también produce un crecimiento en el disfrute práctico de la redención y de la vida cristiana. Es decir, no solamente crecemos en doctrina para nuestra mente, sino que crecemos en una buena práctica cristiana que va a traer disfrute y deleite a nuestras vidas. A medida que crece la iglesia aprende a disfrutar, por ejemplo, la paz de estar en Cristo, que el mundo no la tiene, ¿no? La iglesia es librada de todas las consecuencias amargas de vivir una vida entregada al pecado. Esa es una realidad. Los creyentes tenemos un manual prácticamente de vida que si seguimos nos permite aprender muchas cosas. Aprender, por ejemplo, a formar una familia en Cristo, ¿cierto? Que no son perfectas las familias en Cristo, pero sí son bíblicas y nos traen mucho regocijo. Nos enseña a formar hijos sabios en el Señor, hijos que van a aprender la palabra, hijos que no van como ciegos por el mundo corriendo tras lo que les ordena el sistema, ¿cierto? Nos permite tener una buena mayordomía también, que tarde o temprano va a redundar en bendición en la economía. Es decir, los creyentes tenemos muchas ventajas, muchas cosas preciosas que podemos disfrutar como creyentes. Y es lo que llamaríamos el disfrute del pacto de gracia. Hay un disfrute en el pacto de gracia. Nosotros obedecemos, nosotros aprendemos la palabra, tratamos de vivir conforme a su palabra, conformamos nuestra vida, como dice el apóstol Pablo, a su palabra. Obviamente, como cristianos que son pecadores, que muchas veces se desvían en algo o sencillamente no obran de la manera correcta. Y en todos estos casos, pues obviamente nosotros pecamos. Pero en medio de todo Dios está con nosotros, nos perdona, nos sustenta, nos ayuda, nos sostiene. Y el cristiano vive una vida de disfrute en la gracia del Señor. El pacto de gracia no depende de nosotros. No depende de nuestras obras. Y eso es importante aclararlo. El pacto de gracia no depende de nosotros. Es una obra sola
de la gracia de Dios. Depende absolutamente de Él, de Dios. Pero el disfrute de ese pacto, de la soberana gracia de Dios, está ligado inseparablemente a nuestra sujeción a las leyes del pacto. El pacto es soberano, el pacto es de gracia, el pacto es divino, no tiene que ver con nuestras obras. Pero el disfrute de ese pacto, el poder disfrutarlo, disfrutar de todo el gozo que produce esa relación, pues es un asunto de obedecer sus leyes, las leyes del pacto. Y la Biblia lo enseña, la Biblia lo dice. Todo esto es de lo que advierte el apóstol Juan a la iglesia que puede perder. La iglesia puede perder el disfrute de la vida cristiana. Ustedes recuerdan el Salmo 51, ¿qué le dice el salmista a Dios cuando pecó y está sufriendo las consecuencias? Él dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente, ¿cierto? Él dice, vuelve el gozo de tu salvación. Hazme oír alegría, dice él. Recrea los huesos que has abatido. Esa es la realidad. Si un creyente es negligente en su deber de renovar su mente a través de la palabra, muy seguramente no crecerá en la fe y terminará conformando su vida en muchos aspectos al mundo, a lo que hace el mundo, a lo que dice el mundo, a cómo piensa el mundo. Y sus decisiones obviamente van a ser pecaminosas y le traerán consecuencias dolorosas y perderá el gozo del Señor. Y todo esto le afectará no solamente a él, sino que también a todos los que le rodean, incluyendo a la iglesia. No perderá su salvación, obviamente, porque el pacto es solamente divino, pero sí va a perder el disfrute de una vida vivida para la gloria de Dios. Y ejemplos hay muchos en la Biblia. Podemos hablar de muchos ejemplos. Hombres de Dios que fueron salvados finalmente, que la Biblia incluso los pone allí en la lista de hombres de fe, como Sansón. Pero que tuvieron una vida muy difícil. Y ese es un ejemplo muy claro, el de Sansón, ¿no? Sansón fue un hombre que no fue responsable con lo que había recibido de Dios. Dios le entregó unos privilegios. Dios le había entregado la verdad y aparte le dio dones para ser el juez de Israel. Pero él no fue responsable con lo que había recibido. Jueces 16:1 dice, fue Sansón a Gaza y vivió allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Miren, tan fácil que este hombre tomaba decisiones contrarias a la ley de Dios, ¿no? Aquí lo vemos conformando su vida al mundo. Igual que hoy en día lo hacen los promotores del sexo libre, ¿cierto? Pero más adelante vemos las consecuencias, porque fácilmente el mundo nos incita al pecado como si fuera algo sencillo, como lo dice el texto. Él vio, codició y tomó. Pero después lo vamos a ver sufriendo las consecuencias. Y de eso sí no habla el mundo. De eso sí no habla el mundo. De las consecuencias no habla el mundo. Vemos en Jueces capítulo 16, versículo 21 dice, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. ¿Cómo termina Sansón, no? Ciego, amarrado, sin fuerza, a la merced del mundo. Sansón fue un hombre que, habiendo sido escogido por Dios como juez de Israel, habiendo recibido de Dios privilegio, su negligencia en crecer en la verdad, en conformar su vida a la verdad de Dios, y sus decisiones pecaminosas, pues le llevaron a una vida de dolor, de pérdida, que no solo le afectó a él, le afectó a su mamá, le afectó a su padre, le afectó a las personas que lo rodearon, y le afectó a Israel. ¿Recuerdan? Israel se quedó sin su juez. Entonces miren cómo esas decisiones terminan teniendo consecuencias difíciles. Miren cómo el no conformar nuestra vida a la palabra, a la verdad, pues trae consecuencias. Y lo mismo es cierto para una iglesia local que no se afirma en la fe, pues va a terminar dejando entrar a los falsos maestros. Va a terminar
dejando entrar la falsa doctrina. Y tendrá que sufrir las contiendas, las divisiones. Y a pesar de su trabajo y de su esfuerzo, ya sea por un tiempo, definitivamente muchas personas se van a alejar de esa congregación, se van a apartar. Unas se van a ir a la mentira, al mundo. Otras se van a apartar porque no van a soportar la falsa doctrina ahí adentro de esa congregación. Y tendrá que afrontar procesos muy difíciles. Afrontar procesos de amonestación, de disciplina y hasta de expulsión de miembros. Todo eso porque la iglesia no estaba firme, fundada en la fe. Y si se deja convencer y se adopta algunas de las falsas doctrinas que dejó entrar, pues ahí sí que es peor, ¿no? Porque ya no estaría avanzando, sino retrocediendo en la fe. Y muchas personas, creyentes verdaderos, como el caso que les contaba al principio, van a tener que salir de ahí porque ellos no van a quedarse en un lugar donde enseñen la falsa doctrina. Así que hay iglesias hoy en día que empezaron siendo una bendición para esta tierra y que hoy en día son una maldición para la tierra, porque dejaron torcer su doctrina hasta llegar a hacerse enemigos de la fe. Miren esto tan tremendo. Una iglesia que empezó bíblicamente, una iglesia, una congregación que empezó con buenas intenciones, con un hombre de fe, con un hombre de Dios, con una constitución, un gobierno bíblico. Todo esto que empezó muy bien puede terminar muy mal. La iglesia que hoy en día combate con la fe contra los detractores, mañana puede llegar a ser un detractor si no se cuida, como dice aquí el apóstol, ¿no? Y estamos hablando de una congregación local, ¿no? La iglesia de Cristo, la iglesia verdadera, Dios la guarda siempre. Pero una iglesia que empezó, una iglesia local que empieza bien, puede terminar muy mal. La Biblia les advierte a muchas iglesias locales. Las cartas de Juan en Apocalipsis le advierte a las iglesias, porque las iglesias se pueden torcer hasta llegar a ser enemigas de la fe. ¿Recuerdan la amonestación de Pablo a los Gálatas? Miren lo que dice Gálatas 3, del 1 al 4. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Miren la amonestación del apóstol Pablo para los Gálatas. Les dice: necios, que comenzaron bien y miren cómo están terminando. Se apartaron de la sana doctrina por abrirle la puerta al legalismo. Y esto era lo que estaba afrontando la iglesia a la que escribe el apóstol Juan también. Cuando bajaron la guardia al ser negligentes en su responsabilidad frente a la verdad y haber dejado entrar a los falsos maestros con sus doctrinas engañosas. Y por eso el apóstol Juan les amonesta de esta manera. El apóstol Juan les llama la atención. La iglesia estaba perdiendo su cristología bíblica al dejar que esa secta les influenciara con herejías acerca de la persona y el ministerio de Cristo. Los gnósticos, hemos visto cómo tienen una cristología totalmente corrompida. La iglesia bíblica a la que le escribe Juan habían dejado entrar esa cristología errónea. Miren cómo no, en una situación de esas no se avanza sino se retrocede. Por eso Juan les dice: cuídense, no sea que pierdan el fruto de su trabajo. No sea que habiendo avanzado tanto en doctrina, terminen retrocediendo. La pregunta es: ¿cuántas iglesias no han caído en la mentira? ¿Cuántas iglesias no han caído en la misma situación y han perdido tanto que ya no pueden ser llamadas iglesias de Cristo, sino enemigas de la verdad? Ser negligentes con nuestra responsabilidad de conformar nuestra mente y nuestra vida
a la verdad que hemos recibido de Dios, siempre traerá consecuencias y esa consecuencia será pérdida. Siempre será pérdida. Pero Juan no solamente nos advierte de las consecuencias de la negligencia, sino que en este último punto también nos habla del galardón de la diligencia. Ese es el tercer punto de nuestra enseñanza de hoy, el galardón de la diligencia. Y en nuestro texto, el apóstol Juan finaliza diciendo, en segunda de Juan, el versículo 8, dice, sino que recibáis galardón completo. Sino que recibáis galardón completo. Y en esta última parte del versículo, el apóstol nos habla de las buenas consecuencias de ser diligentes en renovar nuestra mente y nuestra vida conforme a la verdad de Dios. Nos habla de las consecuencias de sí conformar, de hacer caso al llamado que nos está haciendo hoy el Señor. ¿Qué pasa si escuchamos ese llamado hoy y hacemos caso y empezamos a ser diligentes en renovar nuestra mente, en estudiar la palabra, en conocerle cada día, en renovar nuestros pensamientos con la palabra? Pues el apóstol nos dice que así como la negligencia produce pérdida en el trabajo de la iglesia, porque eso es de lo que estamos hablando, ¿cierto? También la diligencia tiene un galardón, un beneficio. Y es en relación obviamente al trabajo de la iglesia, que es el tema del que está hablando el apóstol. Pero Juan no solo habla del galardón, sino del galardón completo. Y esa palabra también es interesante. Esa palabra habla de plenitud. Un galardón completo en el trabajo para el Señor. Y obviamente ese galardón tiene que ver con una sana doctrina que bendice a cada creyente. Porque la sana doctrina bendice a cada creyente. Pero también a la congregación, como una sola iglesia. Es bendecida a través de esa sana doctrina. Pero no solamente es una sana doctrina, también es una sana práctica. Recordemos que, como hemos dicho en nuestra epístola, la práctica viene de la manera en que comprendemos la doctrina. Así que si hay una sana doctrina, también hay una sana práctica. Y una sana práctica es producto de la sana doctrina e inevitablemente produce bendición. Cuando empezamos a hacer las cosas como Dios dice en su palabra, cuando empezamos a pensar como Dios piensa en su palabra, como Dios expresa en su palabra, cuando entendemos lo que Dios nos enseña y empezamos a vivir conforme a lo que Dios nos está diciendo, es inevitable que haya bendición, que haya disfrute, como decíamos hace un rato. Y es lo que el Antiguo Testamento llama como bienaventuranza. Es lo que el salmista llama la bienaventuranza del que anda en el camino del Señor, en la palabra del Señor. Miren, por ejemplo, en el Salmo capítulo 1, versículo 1, vamos a leerlo hasta el 3. Miren cómo el salmista nos habla de esta realidad igual que lo que está diciendo Juan, ¿no? Si nosotros conformamos nuestra vida, nuestra mente, si nosotros renovamos nuestros pensamientos conforme a la palabra, inevitablemente vamos a ver un fruto en nuestra vida. Miren lo que dice el Salmo 1, del 1 al 3, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Mire, aquí está evitando la falsedad. Lo que debió haber hecho esta iglesia, ¿no? Evitar a los falsos. ¿Y qué dice? Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y eso es un texto maravilloso. Si no escuchamos al escarnecedor, recordemos que el escarnecedor o el enemigo de la verdad es la carne, por un lado, que nos incita al pecado, el enemigo que nos incita a apartarnos de Dios, a blasfemar de Dios, en medio de las circunstancias difíciles, en medio de la prueba, y el mundo que nos incita a irnos contra la ley de Dios, contra su palabra, contra el Señor. Si no escuchamos a los escarnecedores, sino que nos deleitamos en la ley de Dios, entonces seremos como el árbol plantado junto a corrientes de agua. Ustedes saben cómo es un árbol cuando tiene buen agua. Cuando tiene buen suministro de agua, es un árbol que está verde, frondoso, que tiene frutos.
constantemente, ¿cierto? Así que ser diligentes en renovar nuestra mente y nuestra vida a la verdad, pues produce unos frutos que se ven, produce unas realidades que se ven como las del árbol, ¿cierto? ¿Qué produce? Pues cristianos firmes en la fe, que no son niños fluctuantes, ¿recuerdan? Niños fluctuantes llevados por doquiera de falsas doctrinas. No, cuando crecemos firmes en la fe, cuando estudiamos, cuando verdaderamente nos comprometemos con la verdad, somos fuertes. Estamos es para apoyar la verdad, no para irnos con la falsedad. Produce creyentes firmes en la fe, creyentes en los que se puede ver de manera práctica lo que la Biblia enseña. Y no hipócritas fariseos, que es lo que muchas veces hay en las iglesias. Hipócritas que expresan una fe con la boca, pero viven otra muy diferente con sus hechos. Hipócritas, fariseos, que se la pasan juzgando los pecados de otro, pero no miran su realidad. Si nosotros renovamos nuestra mente en la palabra de Dios, nos convertimos en discípulos maduros que van a apersonarse de la obra de Dios para apoyarla con su vida, con sus dones, con sus bienes, con lo que haga falta. Es eso lo que produce la palabra, es eso lo que produce estar firmes en la fe, entender la doctrina, conocer a Cristo, conocer su evangelio. Y esa diligencia produce iglesias fuertes, iglesias firmes en la sana doctrina, que se convierten en instrumentos de Dios para la extensión del evangelio del reino. Y eso es maravilloso. Dios nos permita ser como esas iglesias. Miren un ejemplo de una iglesia de estas. Dice 1 Tesalonicenses 1:1. Vamos a leer. Quisiera leer unos buenos versículos para que ustedes vean lo que Pablo dice de esta iglesia. Dice, desde el versículo 1, dice, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Ojo, miren lo interesante. Dice, conocemos vuestra elección. Pablo dice, yo estoy seguro que ustedes han sido elegidos. Él dice, nosotros vemos que ustedes han sido elegidos, realmente. Y eso es una palabra interesante porque nosotros podemos ver las personas en la iglesia, pero no sabemos quién es elegido. Pero él dice, nosotros tenemos confianza que ustedes han sido elegidos. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Una iglesia que recibió el Evangelio de tal manera que ha llegado a ser ejemplo para otras iglesias. Dice el 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Miren tan hermoso. Una iglesia firme, una iglesia fuerte en la fe, que no solamente ha creído y tiene una convicción firme, sino que también bendice la obra, también hace el trabajo para la gloria del Señor. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Qué hermosa descripción de lo que es una iglesia cristiana comprometida. Y vemos aquí
que la mayoría de los creyentes de Tesalónica, como dice el texto, eran idólatras, es decir, eran personas paganas. Sin embargo, Dios obró en sus corazones, los convenció, les dio el evangelio y ellos lo recibieron de tal manera que se comprometieron con la verdad al punto de que llegaron a ser ejemplo para otras iglesias. Llegaron a tener una vida tan coherente con su fe y un celo misionero tan maravilloso que Pablo resalta estas cosas aquí en esta carta. Mis hermanos, necesitamos nosotros afirmarnos en la fe. La iglesia de hoy necesita afirmarse en la fe. Somos iglesia y necesitamos ser una iglesia fuerte. Hoy en día las iglesias son débiles, sus miembros son débiles. Y no estoy hablando de esa debilidad que es buena delante de Dios, que es reconocer humildemente nuestras realidades y nuestra debilidad delante de Dios. No, estoy hablando de la debilidad de aquellos cristianos que militan en la fe y que deberían ser fuertes en su fe. Cristianos que deberían ir y pelear la buena batalla, cristianos que deberían estar compartiendo su fe, pero que no pueden porque sencillamente no han crecido en el Señor. Muchas veces no somos capaces ni de articular el evangelio como lo dice la Biblia. Y eso es debilidad. La iglesia necesita estar fuerte en Cristo, en su evangelio, en su verdad. Dios nos ayude, mis hermanos, a ser diligentes en la fe, en el conocimiento de nuestro Dios, como las iglesias de Tesalónica. Que el Señor nos haga crecer y nos permita renovar nuestra mente, nuestras vidas, nuestro ser, conforme a la verdad que nos revela en su palabra. Que nos permita ser creyentes de verdad, no hipócritas, fariseos. Que nos permita verdaderamente llevar el nombre de Cristo. Dios nos haga útiles en su reino, de modo que podamos cumplir la tarea para la cual hemos sido puestos en esta tierra. Dios nos ayude. Dios nos bendiga como iglesia. Nos haga fuertes. Que no terminemos nosotros como el ejemplo que pusimos al principio, que comenzamos siendo bendición y terminamos siendo maldición. No queremos eso. Dios nos ayude, nos fortalezca. Y nosotros, como dice el apóstol Juan, cuidémonos. Como dice el apóstol Juan, guardémonos. Hagámosle frente a los enemigos de la fe, de la verdad. Y quisiera terminar con algunas preguntas que estamos tratando de que sean, que desafíen nuestro corazón. Cada vez que estamos terminando una enseñanza, lo estamos haciendo de esta manera para que esas preguntas nos cuestionen y nos inviten, nos motiven a movernos, a hacer, ¿no? Entonces quisiera terminar con estas preguntas. ¿Estamos andando en el Espíritu, como dice el apóstol? ¿Está usted siendo guiado por la palabra o está satisfaciendo las obras de su carne, de su concupiscencia? ¿Está usted primando su relación con Dios, la lectura de su palabra, el conocerle cada día, o está dándole prioridad a los deseos de su carne, a sus sentimientos, a sus emociones pecaminosas, a todas esas cosas que están contra la palabra del Señor? ¿Está resistiendo usted al diablo, firme en la fe de la palabra de Dios, como lo hizo Job? ¿O el diablo ya lo tiene convencido de revelarse a Dios, de revelarse a su palabra, a su ley? ¿Tiene usted un compromiso firme con el conocimiento de las Escrituras para renovar su vida, su mente, conforme a la palabra de Dios? ¿O es negligente con su deber? ¿Es perezoso? ¿Está sufriendo las consecuencias de su negligencia? ¿Está sufriendo las consecuencias de no conformar su vida a la palabra de Dios? ¿Está viviendo esas consecuencias? Si usted las está viviendo y si usted ya está desesperado con su situación, si usted no quiere seguir así, pues yo le invito hoy que venga a Cristo, que se arrepienta de sus pecados, que venga a Cristo y se comprometa con la verdad de Dios, que deje su mediocridad, su hipocresía, y que a partir de hoy
empiece a fundamentar su vida en la palabra. Que a partir de hoy se comprometa con la verdad. Que a partir de hoy sea usted un soldado de Cristo que sabe usar la palabra de Dios. Les invito a que terminemos este tiempo orando al Señor, pidiéndole que nos ayude. No queremos ser como la iglesia de la que hablamos al principio. No queremos empezar bien y terminar mal. Dios nos ayude, como dice el apóstol Juan, como nos enseñó hoy, que nosotros podamos mirar por nosotros mismos para que no perdamos el fruto de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, sino que podamos recibir galardón completo. Les invito a que oremos. Padre Santo, te damos gracias por este precioso tiempo que tú nos regalas. Gracias por el privilegio que nos das hoy de poder escudriñar las Escrituras, de poder aprender de este libro de Segunda de Juan, de esta carta corta, pero tan hermosa, tan llena de doctrina, tan desafiante para nuestra vida práctica. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos a mirar por nosotros mismos. Ayúdanos a estar comprometidos con la verdad, Dios mío. Ayúdanos, Padre, contra los deseos de nuestra carne. Ayúdanos a caminar en el Espíritu, a ser guiados por el Espíritu Santo. Ayúdanos a resistir al diablo, Señor, a no ceder ante sus presiones. Ayúdanos, porque a veces nos sentimos débiles en medio de la prueba. Y el susurro del enemigo lo escuchamos, Señor, y muchas veces nos sentimos tentados. Ayúdanos, fortalécenos. También ayúdanos contra el mundo y su sistema maligno. Ayúdanos contra sus filosofías, sus movimientos. Ayúdanos contra sus falsas doctrinas. Guarda nuestro corazón, Señor. Guarda la iglesia, Padre, que lo que empezamos con el deseo de servirte y de hacer tu obra, no terminemos nosotros siendo parte de los enemigos de la fe. Guárdanos de la falsa doctrina. Guárdanos de abrirle la puerta de nuestra casa, de nuestra vida, de nuestra iglesia a la falsa doctrina. Señor, guárdanos. Permítenos hacer tu voluntad en medio de esta tierra. Ayúdanos a conformar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón a tu palabra. Que seamos como ese árbol plantado junto a corrientes de las aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y que todo lo que hace prospera. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.